Vamos a comenzar, hermanos. Ya estamos en hora, son las 20. Vamos a comenzar con una oración, como siempre lo hacemos. Vamos a orar y después le presento al profesor de esta clase para que él se quede con ustedes. Vamos a hacer una oración para encomendarnos a Dios ese tiempo. Los hermanos que están aquí me acompañen y los que estamos también allí en otra pantalla, oremos al Señor. Muchas gracias te damos, Señor, por habernos cuidado durante un día más. Gracias, Padre, por la linda oportunidad que nos permite estar otra vez reunidos, por este medio que nos brinda, Padre, por esta bendición que tenemos. Te pido, Señor, que esta clase sea de mucha bendición para nosotros. Yo sé que así será, Señor, y que sea también de mucha bendición para tu iglesia, porque estamos preparándonos y queremos aprender más para poder compartir y servir en el ministerio que tú nos has confiado. Gracias por la oportunidad de tener hoy con nosotros al hermano Abelardo, Señor, porque estoy seguro que será también de mucha bendición poder tenerlo como maestro en esta clase y la clase siguiente. Bendice, Señor, a cada alumno que está conectado, los que están conectándose, que puedan también disfrutar ese tiempo, aprovechar ese tiempo para aprender y también estar en comunión, Señor, y disfrutando. Amén, Señor. Bueno, les voy a presentar entonces a los que no conocen. Creo que son pocos, pero igual estaría bueno hacerles saber que, como decíamos desde un principio, esta clase y la clase siguiente está a cargo del hermano Pastor Abelardo Alarcón. Y está de más decirte, Abelardo, que es un gusto muy grande y una bendición enorme tenerte con nosotros. Estoy seguro que para nosotros va a ser de mucha bendición y espero que sea también para la iglesia aquí, Continente Sur. Gracias por haber aceptado la oportunidad de tenerte con nosotros, haber aceptado esta invitación. Y bueno, a todos los que están ahí, de otro lado, le dejo entonces con el pastor Abelardo Alarcón, quien será el maestro de esta clase y la clase siguiente. Que Dios nos bendiga mucho con esta oportunidad. Gracias, Abelardo. Adelante. Gracias, Marco. Gracias. Es un gusto para mí saludos de frente y poder observarnos, podernos mirar para tener esta clase. Bueno, considero que las circunstancias no deben de echar a perder esta buena oportunidad que tenemos para compartir. Y bueno, quiero agradecer también a los hermanos que amablemente hicieron consejería matrimonial y familiar. Este es un tema sumamente amplio. Va a ser muy complicado que en una sesión de 1 hora nosotros podamos salir ya como consejeros matrimoniales. Así que considerando esa realidad, no soy tan ambicioso en el objetivo que perseguimos o que persigo con esta clase, y voy a tratar de ser en ese sentido más modesto y enfocarme a un objetivo sencillo, que es pues dar una revisión y acerca de lo que comprende la consejería matrimonial sobre todo, y en consecuencia la consejería familiar. Entonces vamos, a través de esta clase, espero brindarles algunas herramientas que les permitan como consejeros abordar problemas, crisis, dificultades de índole matrimonial y familiar, y dar algunas pautas para el proceso de acompañamiento en la restauración. Muy bien. Entonces vamos a comenzar diciendo que cuál es el propósito de la consejería matrimonial y de la familia. Entonces, cuando uno trata el tema de la consejería, creo que esto es algo que ya se vio en las clases anteriores. Un consejero no es alguien que da recetas, no es la gente que se acerca a un pastor o a un consejero para solicitar su apoyo,
No, quizá esté esperando que nosotros saquemos un recetario y que les demos en el recetario algunas indicaciones acerca de lo que deben de hacer o cómo van a hacerlo. En el aconsejamiento no se trata de dar recetas. De hecho, la palabra consejería, que había venido utilizando décadas pasadas, ha sido sustituida en este tiempo, por el concepto más bien de acompañamiento. Es decir, lo que hacemos nosotros en pastoral es acompañar a las personas en sus procesos. Pero es un acompañamiento en el que damos algún tipo de orientación, de guía, de dirección, con el propósito de buscar que las personas alcancen la plenitud, tanto en las relaciones como en los proyectos que realizan. En este caso, al hablar de matrimonio, o al hablar de la pareja humana, estaríamos hablando de que como pareja, el ser humano viéndose como pareja en el matrimonio, debe alcanzar o necesita alcanzar lo que nosotros le vamos a llamar o hemos llamado plenitud. ¿Qué es la plenitud? Bueno, la plenitud es que las personas alcanzan su más grande expresión como personas, en este caso en el matrimonio, la más grande expresión de su matrimonio, lo mejor de ellos, lo mejor que puedan ser, los logros más grandes que puedan alcanzar, y el desarrollo de sus personas, tanto de forma individual como pareja, ese alcance de su máximo potencial, de su máxima expresión, tendría que ver con la plenitud. Bíblico, la palabra plenitud tiene que ver con la madurez, asemejando el concepto, por ejemplo, al de un árbol. Un árbol pequeño, si está en semilla, es un árbol, solamente que es un árbol que está en una condición de potencial. Y una vez que se deposita en la tierra, germina, rompe la tierra y empieza a crecer, y tiene que ir desarrollándose. Cuando está pequeño, el árbol, uno puede observar ya en él un tronco, algunas ramas, hojas, y diríamos que ese árbol está completo, que no le hace falta nada, pero no ha alcanzado su más grande potencial, su esplendor. Hasta que no alcance su altura más grande, se llene de hojas y, sobre todo, hasta que no dé fruto, y este fruto sea capaz de reproducir la vida, entonces este árbol no ha alcanzado su plenitud. En el caso del matrimonio, mientras un matrimonio se va formando y a lo largo del tiempo, a través del tiempo va creciendo y se va desarrollando, el matrimonio va obteniendo o se va haciendo de una riqueza en experiencia, en vivencias, pero sobre todo lo que va dejando a los miembros del matrimonio, tanto de la pareja, lo que va dejando es un cúmulo de experiencias formativas que van haciendo de las personas alguien diferente. Por supuesto, mejores personas. Este cúmulo de experiencias formativas, y le llamo formativas porque la experiencia puede ser experiencia que no incida directamente en la formación, en el carácter, en las ideas, en los pensamientos de las personas, pero cuando las experiencias inciden directamente y sobre todo positivamente en la transformación de una persona, entonces estamos hablando de experiencias formativas. El matrimonio, la experiencia matrimonial debe de ser precisamente eso, una experiencia formativa, en la que dos personas van creciendo a través de la vida, realizando un proyecto juntos y mutuamente se afectan de manera positiva para que en las dos se vaya formando, se vaya transformando, se vaya performando la persona que pueden ser, en su más grande expresión, en ese sentido, en su plenitud. Y esto no tendría que ver con el desarrollo físico solamente, porque todos sabemos que en la vida vamos creciendo, vamos desarrollándonos, pero llega una etapa en la vida en el que el desarrollo físico se detiene y por el contrario empieza a haber bien un declive. Es decir, que el desarrollo físico empieza a experimentar más bien
una decadencia, una descomposición. En nuestro cuerpo se va deteriorando, vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo habilidades, pero por el otro lado el concepto bíblico es que el hombre interior se va renovando. Y ese hombre interior, que es el nuevo hombre que Dios está formando a partir del modelo de Jesús, ese nuevo hombre va creciendo y por lo tanto, aunque pasen los años, nos podemos deteriorar físicamente, pero interiormente podemos ir transformándonos. Y el matrimonio viene siendo un lugar especial para esta transformación. Entonces, ¿qué es lo que hace un consejero? Un consejero va haciendo la labor de contribuir, de ser un agente externo al matrimonio que facilita, que posibilita, que hace la labor de catalizar todos los recursos y todo el potencial que tiene la pareja para que ésta pueda alcanzar su madurez. En este sentido, su plenitud, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver que esta plenitud se alcanza no solamente de forma individual en el carácter de cada persona, sino también la madurez en las relaciones. Esta plenitud en las relaciones implicaría que la pareja va creciendo y va desarrollando mayor intimidad, una mejor comunicación, una mayor confianza, un mayor acercamiento, una mejor identificación. Es decir, sus relaciones como pareja a lo largo de la vida, a través del tiempo, también se van transformando y van siendo mejores. No nada más entre la pareja, sino incluso hacia los hijos. Y bueno, en este sentido también la plenitud de los proyectos. Toda pareja humana inicia con sueños, con aspiraciones, tiene intenciones, de alguna manera, explícita o no, puede ser que incluso no tenga una idea muy clara, sino más bien vaga, de lo que aspira a ser, de lo que aspira a alcanzar. Entonces, el matrimonio también tiene proyectos. En el matrimonio, sobre todo, el matrimonio en sí mismo es sobre todo un proyecto ya. Y dentro de ese proyecto en general, se tienen proyectos más específicos, como por ejemplo la crianza de los hijos, el desarrollo económico, el desarrollo profesional, la adquisición de bienes. Bueno, todos estos proyectos que son pasajeros a lo largo de la vida se van sumando y van contribuyendo a un proyecto mayor, que es el proyecto de pareja. Entonces, el proyecto de pareja, el proyecto matrimonial, también tiene una invitación a alcanzar su plenitud. Y este proyecto implica, bueno, las relaciones y el desarrollo particular de las personas que conforman el matrimonio. Ahora, vamos a ver cuál es la labor entonces del consejero dentro de este proceso. La labor del consejero solamente la voy a recordar porque es algo que ustedes ya han visto, y es Bueno, en primer lugar, el consejero es un observador participante al mismo tiempo que un participante observador. Algo que debemos tener claro los consejeros es que nosotros no somos parte del matrimonio, somos un agente externo. Estamos ahí para observar desde afuera la situación que ocurre dentro de la relación de pareja, y desde afuera estamos haciendo la labor de agenciar, la labor de ser un agente como tal, un agente externo. Nunca debemos de introducirnos o entrometernos de tal forma en la relación que parezca que la relación ahora es de tres. Entonces, somos observadores participantes, como agentes externos. En ese sentido, también somos árbitros. En algunas ocasiones, la relación de pareja se va a ver conflictuada, va a haber situaciones de conflicto, de interpersonal en la pareja, y ahí la labor de un consejero es la labor de un árbitro, que solamente va a hacer la labor de mediación y tratar de conciliar a las partes. Es un entrenador también. En algunas ocasiones, el consejero, dentro de este proceso de acompañamiento, tendrá que dejar alguna serie de tareas o ejercicios que ayuden a la pareja a desarrollar habilidades de diferentes tipos, a desarrollar hábitos, a corregir situaciones, y muchas de ellas requieren de un entrenamiento. En ese sentido, el consejero también puede hacer
una labor de entrenador. Hay un concepto empresarial que se le ha conocido como coaching, y el coaching es algo similar a esta labor del consejero. El coaching es alguien que va ayudando a una persona a manera de un entrenador para que alcance su más alto potencial. Lo que hace, por ejemplo, el entrenador de un equipo. Ve a un jugador que tiene potencial para jugar en cierta posición, estaríamos hablando, por ejemplo, del fútbol. Entonces, observa a ese jugador, ve en él el potencial, y lo que hace el entrenador es ayudarle a ese jugador a que desarrolle su más alto potencial, su mejor rendimiento, al desarrollo mejor de sus capacidades, a la más alta expresión de sus capacidades, de tal forma que cuando esté en la cancha, incluso una de sus potencialidades o de sus habilidades, de las habilidades que puede desarrollar, es sobre todo el trabajo en equipo. Entonces el entrenador tiene que hacer esto a base de ejercicios, de tareas, etc. El consejero también es un maestro, en el sentido de que transmite una enseñanza, en este caso, acerca de la doctrina bíblica. Y debemos recordar que el consejero evangélico, en su labor pastoral, ante todo es un consejero bíblico, y enseña sabiduría, enseña conocimiento y doctrina bíblica aplicada a la vida. También el consejero en algunas ocasiones va a desarrollar la labor de profeta, en el sentido de que en la relación de pareja vamos a detectar en muchas ocasiones prácticas, hábitos pecaminosos que nosotros debemos evidenciar, declarar, sacar a la luz y trabajarlos para que las personas se arrepientan, busquen a Dios y sus vidas sean restauradas. Muy bien, el consejero también en muchas ocasiones va a ser alguien que anime la comunicación, sobre todo cuando nos encontramos con parejas que están muy conflictuadas y en las que la comunicación ya no es posible. Bueno, una labor que realiza el consejero es precisamente provocar la comunicación. Es una labor reconciliadora o conciliadora. En este sentido, el consejero va a hacer la labor de ser un puente de comunicación o de conexión entre dos que están distanciados. Bueno, la labor del consejero también implica que el consejero sea una figura de autoridad con experiencia. Va a ser más fácil acompañar a las personas en sus procesos si nosotros representamos para ellos una figura de autoridad, sobre todo una figura de autoridad moral, es decir, que nuestra forma de vida y nuestra conducta sirvan como un modelo y como una inspiración para ellos. El consejero también es alguien que estimula la toma de conciencia, es decir, que nosotros en nuestra labor necesitamos ayudar a las personas a hacer consciente aquello que les es inconsciente. Muchas cosas que suceden en la vida matrimonial y entre las parejas suceden a manera o de forma inconsciente, es decir, a veces se dan conflictos porque las parejas no se dan cuenta de lo que están haciendo, o de que lo que están haciendo está dañando la relación o está dañando a la familia. Entonces, de alguna manera, el consejero tiene que sacar eso a la luz y hacer conciencia de la situación para que las personas tomen esa conciencia y en consecuencia actúen. Y bueno, sobre todo aquí algo muy importante es que el consejero haga su trabajo en un ámbito de mucha calidez. Nosotros no podemos ser fríos ni distantes con las personas. Sí necesitamos cierta objetividad, pero sobre todo e imparcialidad. No podemos inclinarnos con nuestra opinión o nuestra preferencia hacia alguna de las personas que participan en la problemática, pero sí necesitamos, aunque mantengamos una cierta distancia emocional en ese sentido, eso no debe impedir la calidez. Necesitamos ser cálidos. Muy bien. ¿Cuáles son los momentos en los que un consejero puede acercarse y realizar una labor de acompañamiento a las parejas y a las familias? Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de un acercamiento preventivo.
El consejero tiene que hacer sobre todo acercamientos preventivos, prevenir problemáticas, capacitar a las personas previamente para que puedan enfrentar lo que tienen hacia adelante, darles elementos. Sabemos que hay situaciones en la vida que son, no podemos evitarlas, no podemos evadirlas, van a llegar, y cuando lleguen, si nosotros hacemos una labor preventiva acerca de estas circunstancias, entonces para las parejas y para las familias va a ser mucho mejor, porque van a tener elementos que les ayuden en su momento a enfrentar lo que venga, y no va, aunque les provoque crisis o en algún momento les provoque cierta inestabilidad, si cuentan con estos elementos va a ser mucho mejor. En este caso nos vamos a referir sobre todo en la labor preventiva en el sentido de las pláticas prematrimoniales. Un segundo momento de acercamiento es el acercamiento formativo. El acercamiento que tiene que ver con el enriquecimiento de la pareja. Es decir, nosotros no debemos esperar, en el caso de los pastores sobre todo, no debemos esperar a ver que nuestras parejas entraron en conflictos. No necesitamos empezar a trabajar una vez que vemos los problemas. Primero hay que hacer una labor preventiva, pero también hay que hacer una labor de acompañamiento formativo a través del tiempo, a lo largo de la vida, y en ese sentido, esto le llamamos enriquecimiento de la pareja o enriquecimiento de la pareja. Cursos, capacitaciones. Bueno, vamos a ver esto en su momento y de manera más detenida. Vamos a hablar también de que un momento de acercamiento es la intervención en crisis, es decir, cuando la pareja está en una situación de conflicto temporal, es decir, atraviesan por un momento o una circunstancia determinada, sabemos que va a pasar, es pasajera, es temporal y requiere una intervención inmediata y emergente, ¿no? Bueno, también hay intervención correctiva, cuando la pareja vive en situaciones de conflicto de forma más o menos permanente, ya se hizo un hábito, un modo de vida, y entonces hay que corregir. Y también hay la intervención resolutiva o el acercamiento resolutivo, es cuando el conflicto ya requiere de una resolución que da fin al conflicto y a veces da fin a la relación misma. Bueno, aquí vamos a abordar temas como el divorcio. Que es una de las problemáticas pues, que ahora se han vuelto muy recurrentes en las experiencias de las parejas en la iglesia. Muy bien, vamos entonces al primer momento, que es el momento preventivo, cuando nos acercamos a las personas para prevenir. Muy bien. Un ejercicio que nosotros podríamos hacer en la consejería es prepararnos como consejeros para parejas que ya han decidido casarse. Bueno, esto lo sabemos en la vida de la iglesia, jóvenes que han vivido una experiencia en noviazgo, extensa o no, y que finalmente llegan a la decisión de casarse. Bueno, a estas parejas es necesario darles un acompañamiento previo al matrimonio. Es decir, previo al momento de la boda. Hay que prepararlos para casarse. También podemos hacer acompañamiento preventivo en encuentros juveniles, en congresos, campamentos o retiros. Es decir, sería muy bueno que en los congresos juveniles, en los campamentos que se realizan o en retiros espirituales específicamente, trabajemos estos temas con jóvenes. Y esto va a ser, bueno, una labor preventiva. Otra labor preventiva puede ser en grupos de estudio sobre noviazgo y matrimonio. Hay materiales que sirven para esto. Hay cuadernillos de estudio, libros de texto que nos pueden ser útiles para abordar con los grupos juveniles e incluso con los adolescentes temas que tienen que ver con el noviazgo y con el matrimonio y la vida en familia. Esto tiene que ser entendido como prevención. Ahora, ¿qué temas podríamos o deberíamos de abordar en una plática prematrimonial? Si nosotros vamos a abordar a los jóvenes que están ya en un proceso para casarse, bueno, en primer lugar tendríamos que hablar sobre los criterios
para decidir sobre el matrimonio. Siempre que una pareja ya ha decidido casarse, lo primero que hay que asegurarnos es que si esta pareja está tomando una decisión sabia, si es la mejor decisión que pueden tomar, qué es lo que los ha llevado a casarse y si esos valores o esos criterios que están utilizando son genuinos y son de peso como para que ellos tomen una decisión precisamente para casarse. En ese sentido, no es nuestra labor disuadirlos, no tenemos que hacer una labor de hacer que retrocedan en su decisión, sino que más bien tomen esta decisión y la confirmen a través de una valoración. Bueno, uno de los criterios que necesitamos comprender es este. La problemática que implica la unión en yugo desigual. Es decir, cuando una pareja está por casarse y tienen diferencias de credo, diferencias de doctrina, que él es de una iglesia y ella es de otra o viceversa, y qué problemáticas pueden generar estas diferencias una vez que ellos se casan. ¿O qué pasa si se casa una persona creyente con una persona que no es creyente? ¿Qué problemáticas van a enfrentar ellos a la hora de casarse y en adelante? Entonces, es importante hacerles conscientes de estas problemáticas que pueden suceder si nosotros las abordamos. Hay que ser conscientes de esto. Generalmente los jóvenes, cuando están en este proceso de casamiento, están enamorados y la condición de enamoramiento hace que pierdan de vista la objetividad y que pierdan de vista la realidad. Entonces, esta labor de consejería lo que hace es ayudarles a ellos a ser conscientes precisamente de esa realidad y que pongan los pies en la tierra y que vean su relación con objetividad sin dejar de sentir ese enamoramiento. Pero si el enamoramiento está haciendo que actúen de manera irracional y alejada de la realidad, entonces lo que va a suceder es que se van a casar y ya en el casamiento, ya en el matrimonio va a venir ese momento de la objetividad, de la realidad, y quizá el enamoramiento no les ayude. Bueno, otro elemento importante en los criterios para tomar las decisiones es qué están opinando los padres acerca de esta decisión. Y finalmente, cuáles son las pruebas que tienen esta pareja de que se aman de manera auténtica. Es decir, si uno asume el trabajo de aconsejar a una pareja que está en proceso de casamiento, lo primero que tiene que preguntarles, y esto de manera directa, es si ellos se aman. Bueno, y generalmente a esta pregunta los dos van a responder, sí, nos amamos. Ahora, ¿cómo saben que se aman? Y entonces hay que llevarlos a una conciencia y a una valoración para saber si lo que están ellos experimentando es realmente amor o es algo pasajero que peligra que con el paso del tiempo desaparezca y, bueno, termine destruyendo la relación. Muy bien, y también dentro de los temas que nosotros necesitamos abordar en pláticas prematrimoniales es si ellos tienen un proyecto en común. Es decir, muchos jóvenes solamente están pensando en casarse y en el día de la boda, pero no están pensando en más allá. Entonces hay que ayudarles a vislumbrar una meta, a vislumbrar un proyecto que les permita poner su mirada no en el día de la boda o en el día después de la boda, sino en su vida, en los últimos días de su matrimonio, de su vida misma, y cuál es el proyecto que quieren construir juntos, si lo tienen o no lo tienen. Y entonces, si no lo tienen, hay que ayudarles, orientarlos para que tengan un proyecto, para que formen un proyecto, y si sí lo tienen, bueno, habría que revisarlo y confirmarlo. Muy bien. Otro tema que hay que trabajar en las pláticas matrimoniales es ¿qué y cómo es el matrimonio cristiano? ¿Sí? Los temas que podemos abordar son ¿qué es el matrimonio visto desde la fe evangélica? Y hay que hablar del matrimonio como un pacto, no como un contrato, como un convenio, como se ha venido manejando ahora, sino más bien en el sentido de que cada uno está haciendo un pacto personal, comprometiendo su palabra, comprometiéndose a sí mismo y
que la fidelidad de ese pacto no depende de la fidelidad del otro, sino de la fidelidad propia a su propia palabra. Vamos, otro tema dentro de qué y cómo es el matrimonio, bueno, sería la pareja como complemento, cómo se complementan en las diferencias. Hay que tener cuidado en este sentido cuando las parejas que se acercan a la consejería hablan de que ellos son iguales, que son idénticos, que coinciden en muchas cosas, porque no están viendo sus diferencias, y más bien el matrimonio se construye a partir de las diferencias, complementando y enriqueciendo a través precisamente de esto que nos diferencia. Muy bien, hay que hablar acerca del compañerismo a lo largo de la vida, de la relación con Dios, de que el matrimonio es para toda la vida, de cómo se puede o qué importancia tiene que estén juntos tanto en las buenas como en las malas, cuáles son esas experiencias buenas o malas que pueden tener a lo largo de la vida matrimonial. También hay que hablar de la autoridad y del poder dentro del matrimonio. Es un tema muy interesante que hay que hablar porque por tradición nosotros hemos mantenido la idea de que en el matrimonio quien tiene la autoridad y quien tiene el poder es el varón. Y bueno, esto contradice el principio bíblico porque Dios hizo al hombre y a la mujer de forma igual y los creó a su imagen y semejanza de manera equitativa. Entonces, ¿quién tiene el poder y la autoridad? Y hay que recordar que en el matrimonio uno de los principales conflictos que se presentan es precisamente el poder. Muy bien, que hay que hablar de comunicación y los diferentes niveles de comunicación, y hay que hablar de la confianza y también de los niveles de confianza que debe haber en la pareja. Dentro de la consejería prematrimonial hay que hablar también de la sexualidad. En este caso hay que hablar de que, bueno, este es un tema que ellos, con el que tienen que dialogar, confrontar, porque normalmente una pareja en una etapa de noviazgo no se siente en la suficiente confianza como para abordar temas relacionados a la sexualidad y sobre todo a la intimidad sexual. Entonces, en este caso hay que también darles algún tipo de orientación respecto al punto de vista bíblico acerca de la sexualidad, y también es importante remitirlos a un profesional de la salud, en este caso, para que ellos tengan una orientación acerca de la planeación familiar, de la planificación y de los cuidados de la salud que tienen que ver con la relación sexual. En este caso, la prevención de enfermedades, los embarazos no deseados, un cuidado que también se debe tener, y bueno, esto generalmente ya lo hace el registro civil, las autoridades civiles, es el solicitarle a los contrayentes un examen de salud para verificar si no tienen VIH o si son compatibles por su constitución sanguínea. Y bueno, ¿qué pasa si descubren en ese proceso que no son compatibles o que uno de ellos tiene una enfermedad? Bueno, entonces hay que dar una orientación. Por eso hay que remitirlos a un profesional, y en este caso tienen que regresar al consultorio, a la consejería con los resultados, para que entonces se les pueda dar seguimiento. El otro tema es acerca de las finanzas. Hay que hablar con ellos acerca de cómo van a manejar su dinero y cuáles son sus proyectos económicos personales, si van a trabajar los dos, si solo uno de ellos va a trabajar, cómo van a decidir acerca del dinero, quién va a manejarlo, qué porcentajes, si van a manejar un presupuesto, cuáles van a ser sus prioridades. Por supuesto que aquí solamente hay que dar una orientación y hay que hacerles saber la importancia de que esto se realice, porque ya en la práctica del matrimonio, pues esto tiene que irse ajustando. Muy bien. ¿Cómo están las relaciones interfamiliares? La relación con los suegros y con los parientes. La relación con los propios padres. Hay que hablar con la pareja acerca de la importancia de que se rompa ya el vínculo con la familia, que el principio bíblico es que el hombre dejará a su padre y a su madre, lo mismo que la mujer, y son una nueva familia, por lo tanto ya no deben de ser dependientes ni emocional ni económicamente de los propios padres, y en ese sentido cuidar, bueno, que no haya intromisiones, pero que sí se generen buenas relaciones, en este caso con los propios padres, con los suegros y con el resto de la parentela. Y
Otro tema es el aconsejamiento acerca de la boda, es decir, sobre la ceremonia, sobre los gastos, la fiesta, todo esto que tiene que ver con el ya con la boda misma. Muchas parejas necesitan mi orientación en ese sentido, y también una orientación acerca de la luna de miel, cómo la van a realizar, en dónde la van a realizar, y sobre todo aquí nuestra labor como consejeros es orientarlos para que realicen esto, para que prevengan ciertas cosas, pero también para que cuiden que estos coincidan con los valores y los principios de la fe evangélica. Bueno, porque si no, a veces nos llevamos muchas sorpresas en la boda, que, bueno, realizaron algún acto, alguna práctica que no coincide con la tradición de la iglesia o con la fe cristiana, y bueno, esto genera algunas problemáticas, ¿no? Muy bien. El segundo tema que tenemos que abordar es el abordaje formativo, es decir, cuando enriquecemos a la pareja. Para este enriquecimiento de la pareja va a ser muy importante que consideremos también los temas que hemos abordado en las pláticas prematrimoniales. Los temas prematrimoniales son temas que van a ir acompañando también el aconsejamiento a lo largo de la vida de la pareja. No son temas que se van a agotar en las pláticas prematrimoniales. Estos temas deben de tener una continuidad a lo largo de la vida. ¿Cómo podemos enriquecer a las parejas? Bueno, podemos enriquecerlos a través de talleres específicamente dirigidos a parejas ya casados. Incluso podemos invitar en estos talleres a parejas que se salen de los esquemas convencionales, ¿no? Por ejemplo, parejas que aunque no están casadas, pero viven en unión libre y que necesitan aún así este tipo de orientación. Nosotros, en ese sentido, no debemos detenernos a juzgar la condición actual de la pareja, sino más bien, si su situación a nosotros nos parece que no es la adecuada, pues con mucha mayor razón necesitamos incluirlos en este tipo de talleres de enriquecimiento de la pareja. Pláticas personales, es decir, la plática del consejero con la pareja en persona, cursos o estudios grupales, grupos de fortalecimiento, sermones con la aplicación a la vida en la pareja. Estos pueden ser elementos que nos ayuden a enriquecer la experiencia de pareja. ¿Cuáles son los temas que podemos abordar en el fortalecimiento de parejas? Bueno, uno de los principales es la comunicación. Cómo mejorar y enriquecer y profundizar la comunicación entre la pareja. Cómo fomentar o cómo cultivar y acrecentar la confianza que los cónyuges se tienen. Necesitamos abordar temas como la fidelidad, cómo fomentar y sustentar su relación para mantenerse fieles mutuamente. Aunque estos son temas de fortalecimiento y de enriquecimiento para las parejas, quizá en algún momento dado son temas que vamos a trabajar también en la corrección, es decir, cuando la pareja ya entró en crisis, bueno, esos son temas que vamos a tener que revisar de manera correctiva. Aquí la estamos abordando de manera tanto preventiva como de forma de fortalecimiento, a manera de una formación. Muy bien. Tenemos que hablar acerca también de la superación permanente en la pareja. Cómo superar las pautas educativas, recordando que cada miembro de la pareja pues proviene de un marco familiar, cultural, socioeconómico, en muchas ocasiones diferente, distinto, y que estos dos mundos, estos dos universos coinciden en un mismo punto, y a veces este choque de dos mundos, de dos universos, pues trae catástrofes si no se saben conciliar. Entonces hay que invitarlos a la superación permanente. ¿Cómo? Bueno, hay que superar las pautas educativas, las pautas culturales. Sobre todo, en este sentido, tenemos que hablar de las pautas como el machismo, el feminismo, el ausentismo, el materialismo. Bueno, ¿cómo romper la monotonía? ¿Cómo cultivar una vida creativa, alegre, inquietante, juguetona, una vida alegre, que rompa la monotonía de la vida, que rompa un círculo vicioso cuando éste se está generando,
Y en ese sentido, necesitamos animar a las parejas a romper el círculo vicioso y crear más bien círculos virtuosos que permitan que la pareja vaya creciendo, vaya desarrollando en una espiral ascendente, ¿no? Que vaya hacia arriba. O un tema importante en el enriquecimiento y fortalecimiento de la pareja es temas que tienen que ver con la sexualidad, relacionados a las experiencias propias de la pareja en la sexualidad y cómo hacer de sus vivencias sexuales experiencias de enriquecimiento, gratificación, sobre todo una experiencia amorosa. Necesitamos trabajar con las parejas de manera formativa cómo resolver conflictos. Es decir, una vez que la pareja vislumbra un conflicto o lo está viviendo, darles pautas y principios que les permitan resolver en su momento el conflicto sin la necesidad de recurrir a un consejero. Al consejero se asiste o se recurre cuando la problemática ya rebasó a la pareja y ellos no tienen los elementos o no lo saben aplicar o no están en condiciones de aplicarlos y entonces requieren de un agente externo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en la crisis. Finalmente, tenemos que hablar sobre las amistades, cómo seleccionar y mantener amistades que aporten positivamente a la relación de pareja. Uno de los elementos que traen conflicto a la relación matrimonial es la intromisión de las amistades o en este caso sería los aportes negativos o la mala influencia que una amistad pueda generar hacia la relación de pareja. Y en ese sentido hay que ayudarles también a seleccionar de manera sabia, de manera prudente sus amistades y sobre todo aquellas que aporten positivamente a la relación. Muy bien. Ya vimos, bueno, otro tema es el tema de las finanzas, cómo la importancia de mantener finanzas saludables y cómo lograrlo para enriquecer la relación. Uno de los conflictos que se dan más recurrentes en las parejas es precisamente porque no están manejando sus finanzas de manera adecuada. El dinero es un problema recurrente en las parejas. Otro tema es la paternidad. Podemos enriquecer a las parejas orientando y equipando para el ejercicio de una paternidad responsable, saludable, desde una visión evangélica, y también ofrecer orientación a parejas que no tienen hijos. Hay que ofrecer acompañamiento. Aunque generalmente esta orientación a parejas que no tienen hijos es un acompañamiento más bien en una crisis, porque cuando la pareja se entera que no puede tener hijos, generalmente entran en una crisis y hay que hacer algún acompañamiento. Pero una vez que han superado esta crisis, entonces hay que darles una orientación de cómo puede vivir una pareja que no tiene hijos. Bueno, en ese sentido, pues pueden hacer adopciones, pueden hacer una sublimación de esta, es decir, aceptar que no pueden tener hijos, pero canalizar su potencial hacia una tarea productiva. Muy bien. Otro tema importante es la espiritualidad dentro de la experiencia de pareja, cómo fomentar y fortalecer esa experiencia espiritual en conjunto, ¿verdad? Como pareja, pero también cómo pueden fomentar esta experiencia de manera individual y también en su participación dentro de la comunidad que es la iglesia. Esto nos lleva al siguiente tema, que es la pareja y el ministerio, el plan de Dios para la pareja y el servicio cristiano, es decir, cómo esta pareja está viviendo su experiencia ministerial, cómo están sirviendo a la comunidad, cómo están sirviendo a la comunidad de la iglesia hacia adentro, pero también a la comunidad de la iglesia hacia afuera. Y finalmente hay que orientarles y aconsejar en cuanto al ciclo vital, es decir, darles asesoramiento y orientación para comprender las diferentes etapas de la vida de manera individual, de manera particular, pero también hay que comprender el ciclo vital de cada pareja. La pareja cuando recién se casa, que no tiene hijos, la pareja cuando llegan los hijos, la pareja cuando tiene hijos adolescentes, la pareja cuando tiene hijos que están estudiando, la pareja cuando los hijos se van de la casa porque se casaron o porque ya están estudiando y estudian lejos o obtuvieron un empleo, pero ese empleo los lleva a salir del hogar y la experiencia del nido vacío. Una vez que llegamos a esto, la pareja, cuando son una pareja de ancianos con sus enfermedades, y la pareja cuando está en la proximidad de la muerte. Bueno, este ciclo vital de la pareja
es diferente al ciclo vital de la familia, perdón, el ciclo vital personal. Es decir, muchas veces no coincide porque a veces en la pareja la diferencia de edad puede hacer que una persona esté en una etapa de la vida distinta a la otra. Estas condiciones, bueno, es necesario que en la pareja sean comprendidas, y mediante estas temáticas podemos enriquecer y formar a las parejas para que ellas tengan los elementos sólidos, la información que les dé formación para enfrentar las dificultades que vengan, pero sobre todo para hacer de su experiencia como pareja y como matrimonio una experiencia enriquecida, una experiencia inspiradora, una experiencia que a los dos les dé un valor agregado. Muy bien. Nos pasamos ahora a la intervención en crisis. Cuando la pareja está en una situación de conflicto, es decir, aquí no estamos hablando de prevención, no estamos hablando de enriquecimiento y fortalecimiento de la relación de pareja, sino que estamos hablando de parejas que entraron en un conflicto y que este conflicto les está causando una crisis. Es decir, si nosotros establecemos una línea de normalidad en la vida de una pareja, bueno, la pareja en conflicto es una pareja que su situación de vida está por debajo de la norma. Y esto les está causando problemáticas, conflictos. Entonces hay que hacer una intervención. Esta intervención generalmente es solicitada por la pareja. Debemos de dar preferencia a este tipo de intervención. Pero si son personas que están bajo nuestro cuidado, es decir, que somos pastores, que somos directores de una sociedad de matrimonios o de mujeres o un grupo de varones, y tenemos un contacto con estas personas y ellas nos reconocen como una autoridad espiritual, entonces podemos intervenir sin que ellos nos lo soliciten, pero siempre con su permiso. Es decir, nosotros debemos de pedirles, en este sentido, acercarnos a ellos y decir, bueno, mira, sabes que yo últimamente he estado observando que tienes algún tipo de conflicto, te he visto deprimido, he visto que tienes tristeza, te he visto más alejado o alejada, y me gustaría saber qué es lo que está pasando. Si puedo ayudarte en algo, quiero ofrecerme para apoyarte. Y en ese sentido estamos ya haciendo una intervención. Si las personas a las que nos estamos acercando tienen la suficiente confianza como para confiarnos, para decirnos lo que está sucediendo, entonces ahí intervenimos en la crisis. Entonces, hay que hablar y hay que ser consciente que el matrimonio en sí mismo, la institución matrimonial en la actualidad, está en crisis, debido a los valores, a las prácticas sociales que se han hecho comunes de manera global. Y también necesitamos entender que las parejas pasan por crisis de manera obvia y natural, porque hay crisis interpersonales, económicas, crisis fortuitas debido a accidentes, situaciones que no se tenían previstas, crisis porque uno atraviesa por etapas de la vida, crisis existenciales, crisis de fe, crisis sociales, ¿verdad? Si el país, si la sociedad en la que estamos está inmersa en una crisis, entonces esta va a afectar generalmente al matrimonio, y también las crisis que se dan a causa de las pérdidas, porque falleció un ser querido, porque perdieron el trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es el propósito de una intervención en crisis? En primer lugar, hay que abrir las líneas bloqueadas de comunicación y aprender técnicas para una comunicación más efectiva, que son esenciales para lograr las metas. Otro propósito de la intervención en crisis es interrumpir el ciclo creciente de ataques y venganzas mutuas que se perpetúa, impulsado por una profunda frustración al no lograr la satisfacción mutua de las necesidades, y tomar conciencia de la futilidad y las que son las y de cuáles son las situaciones autodestructivas, ¿verdad? Que consecuencias de su propio comportamiento, incluyendo sus esfuerzos para cambiar al otro. Esto hay que entender que en muchas situaciones matrimoniales las parejas están en una tensión porque uno quiere cambiar al otro o porque quiere que el otro cambie, y entonces cae en actitudes autodestructivas. En este sentido, nosotros necesitamos hacer la diferencia entre lo que es tensión y lo que es presión. Una pareja puede estar metiendo presión a su cónyuge o puede estar causando tensión.
La tensión es como cuando tomamos una hoja y entonces uno está tirando de un extremo y el otro del otro y finalmente causa una ruptura. Eso es peligroso. Ahora, presión es esto. Bueno, aquí yo no estoy causando daño, estoy causando que el objeto sobre el que ejerzo presión se haga más sólido. Entonces, en las parejas a veces es importante que uno a otro ejerza cierta presión, pero en el sentido de provocar que el otro crezca, que el otro se desarrolle, que el otro sea mejor. Pero si causa tensión, entonces va a causar ruptura o destrucción. Muy bien. Tercer propósito de la intervención en la crisis es tomar conciencia de los puntos fuertes y positivos que existen en cada uno y en su relación y que puedan utilizarse para realizar cambios constructivos en ellos mismos y en su matrimonio. El cuarto propósito es identificar áreas específicas en donde debe ocurrir el cambio y el crecimiento en el comportamiento de cada una de las partes para interrumpir la crisis y hacer que su matrimonio satisfaga más sus necesidades mutuas. El otro propósito es negociar y luego poner en práctica planes que permitan un cambio justo en que cada persona se haga responsable por cambiar la parte de la interacción que le toca. Esto implica una negociación del compromiso matrimonial. En este proceso se movilizan algunos recursos latentes para enfrentar la situación, aprenderán nuevas técnicas para resolver los problemas, por ejemplo, soluciones constructivas para los conflictos, y aumentarán el nivel de la satisfacción mutua en la relación. En este caso, bueno, uno tiene que hacer la labor de referee, ¿verdad?, o de árbitro, pero también de maestro y de sabio, ¿verdad?, para añadir a la experiencia una experiencia de aprendizaje. Bueno, también hay que experimentar el despertar de su energía para lograr cambios teniendo en cuenta una esperanza realista. Muchas veces las parejas no tienen ya ánimos para continuar, para seguir luchando o esforzarse por su relación. Entonces uno tiene que hacer, en su labor de consejería, desatar o despertar estas fuerzas para que se sientan motivados, se despierte la esperanza, sean más conscientes de sus potenciales y entonces tengan el vigor o la decisión para intervenir en su propia condición y poner todo su esfuerzo. Tenemos también que uno de los propósitos de la intervención en crisis es el asesoramiento durante la crisis matrimonial y la terapia matrimonial. Estos son en verdad parte de un proceso continuo. No debemos pensar que con una sesión será suficiente. Quizá haya que hacer consciente de que muchos de estos procesos tienen que trabajarse después, y aquí es donde tenemos que dejar tareas, tenemos que hacer un seguimiento en el sentido de un entrenamiento. Entonces la terapia matrimonial comparte las metas especificadas con anterioridad, pero además busca ayudar a las parejas a, en primer lugar, descubrir y explorar, y en cierto grado exorcizar, o sea, quitar, sacar las raíces preconscientes o inconscientes de una imagen conflictuada de los roles y las necesidades neuróticas, ¿verdad?, exageradas y conflictivas, que aprendieron de manera primaria de sus padres, ¿verdad?, encarar fantasías, temores e iras que disminuyen la relación. Puede ser necesario realizar las sesiones psicoterapéuticas individuales al mismo tiempo que las sesiones de pareja, con el fin de facilitar este crecimiento individual. Es decir, quizá nosotros tengamos que citar a alguno de los cónyuges de manera particular, en privado, para hablar con él o con ella y trabajar de manera individual, y después también trabajar de manera colectiva, es decir, como pareja. Y finalmente, renegociar y revisar los principales aspectos del contrato matrimonial que son injustos y que no han dado resultado. La terapia matrimonial es de más largo plazo que el asesoramiento para momentos de crisis, porque involucra en mayor grado el aprendizaje de herramientas para construir relaciones y una construcción más fundamental de la relación. Si la intervención en la crisis misma, arroja como resultado que la pareja necesita un trabajo más amplio, más profundo, de mayor duración, entonces pasamos de la intervención en crisis al asesoramiento terapéutico, y ahí la terapia, bueno, ya tiene que ver con un proceso más largo, con
con un propósito sanador y liberador. Muy bien, y finalmente tenemos el acompañamiento correctivo, que es cuando la pareja ya está viviendo una situación de conflicto de forma más o menos permanente y tiene que ver ya con la terapia. Entonces, primero tenemos que ser conscientes de a quién debemos corregir, a quién se debe corregir. En este caso, nosotros como consejeros evangélicos, cristianos, bíblicos, no podemos aspirar a corregir a una persona que no es creyente. Es decir, nuestros elementos de corrección siempre van a ser, vamos a apelar a la palabra, vamos a apelar a la autoridad de Dios, vamos a apelar a la fe en Dios, y si nosotros queremos corregir a una persona que no es creyente, entonces podemos caer en un legalismo. El propósito de la corrección siempre debe ser la liberación de los potenciales, liberación de las situaciones que las personas están experimentando, y esta liberación o esta corrección puede ser de tipo ideológico, en el sentido de corregir algunas creencias, como pueden ser falsas doctrinas, algunas filosofías, creencias que tienen que ver con el entorno, y algunos mitos, ¿verdad?, que tienen que ver con las creencias que hemos heredado. También debemos corregir situaciones de tipo práctico, prácticas como la violencia, el abuso, la injusticia o la negligencia, y también malos hábitos, como pueden ser las adicciones o la pereza. Todos estos elementos correctivos tienen que ver con la terapia, es decir, ya no es la intervención en crisis, sino elementos que requieren un desarrollo, un acompañamiento más largo, un proceso dirigido, consciente, inteligente, que nos lleve precisamente, no a la formación, sino a la transformación de elementos de tipo negativo. Bueno, aquí estamos poniendo algunos ejemplos. Y por último, tenemos el acompañamiento resolutivo, que es cuando el conflicto requiere una resolución que dé fin a un conflicto, pero de manera tajante. No estamos hablando ya ni de la intervención en crisis, ni de la terapia, sino el acompañamiento es cuando todo esto que hemos realizado o la pareja ha hecho los diferentes intentos para resolver sus conflictos, pero que no lo logra, y entonces hay que dar por finalizada la relación. Y en este caso, bueno, hay que remitir a los asesorados, a veces a otros profesionales que les puedan ayudar en sus diferentes conflictos. A veces hay que recurrir a la separación, es un consejo bíblico, en el sentido de que muchas veces la pareja no debe dar por terminada la relación, sino dar un tiempo para estar aparte, para trabajar sus asuntos de manera particular y después volver a retomar la situación. Y a veces hay que acompañar a la pareja en un proceso ya de divorcio, cuando ellos han llegado a la conclusión de que no pueden resolver sus conflictos, de que no quieren vivir ya más tiempo juntos, o que no es prudente que vivan juntos, entonces hay que acompañarlos en el proceso de divorcio. Y finalmente, en muchas ocasiones vamos a tener que acompañar a las personas a hacer una denuncia, es decir, cuando son víctimas de abuso, de violencia, de violaciones, entonces quizá como parte del proceso de acompañamiento sea el que la persona tome la decisión de denunciar a la persona abusiva, a la persona violenta, ¿verdad?, ante una autoridad. Y bueno, nuestra labor como consejeros y como compañeros es también acompañarles en este proceso. A muchas personas, por temor, porque no tienen la fuerza, porque no tienen los recursos para realizar este tipo de acción de denuncia, se quedan en el anonimato, se quedan en el silencio, no se animan a hablar, no se animan a encarar, y bueno, nosotros sabemos que si eso sigue así, entonces va a terminar en la destrucción de esa persona. Quizá entonces ahí nuestra labor como consejeros es acompañarles para que ellos tomen el valor, la fuerza para realizar, si es necesario, una denuncia, y bueno, que ellos sepan que cuentan con el asesoramiento, con el acompañamiento necesario para esta realización. Así que, bueno, pues con esto concluiríamos la clase, y creo que por cuestión de tiempo no vamos a tener posibilidad de hacer muchas preguntas, pero si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, bueno, puede hacerlo.
Si no, yo les diría que les he provisto de algunas lecturas, de algunos libros que les van a ayudar a enriquecer, a fortalecer, a profundizar más en esta labor de consejería para parejas y para matrimonios. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, cuando no hay preguntas quiere decir que todo quedó entendido o que no entendieron nada, ¿verdad? Y bueno, no hubo una comprensión clara. Es el momento de hacer preguntas a través del chat, si alguien quiere hacer algún comentario, adelante. Bueno, me parece que no hay preguntas, entonces podemos dar por concluida la clase. Muy bien, me hace una pregunta desde Macía, que si no hay nada más que hacer, yo les decía que hay que enviar a las parejas o remitirlos a un profesional. Sí, nosotros hacemos consejería bíblica, pero en muchas ocasiones el tipo de problemática rebasa el elemento, nuestro ámbito de trabajo, y quizá habría que remitir a las personas a un profesional que les ayude de manera desde el ámbito o desde el campo que nosotros estamos detectando que es necesario. A veces la consejería puede ser en el sentido de, bueno, generalmente yo he visto que la remisión se hace a un psicólogo, a un psiquiatra, puede ser a un médico. A veces hay que remitirlos a un abogado, o hay que remitirlos, por ejemplo, en el caso de que ellos decidan hacer un divorcio, bueno, hay que remitirlos ya para que hagan un proceso sin violencia, dialogado y asesorado por un profesional. A veces quizá la problemática sea económica y ellos vean que no hay resolución, que ellos no tienen los elementos para resolver su problemática económica, porque están a lo mejor llenos de deudas, o porque están desempleados. En ese caso, quizá convenga que se les remita a un asesor financiero, por ejemplo, que les ayude o que les oriente para ir resolviendo sus deudas o para salir de sus problemas económicos. Son situaciones que en el ámbito de la consejería bíblica, pues a nosotros nos rebasan. Entonces ahí hay que remitirlos, ¿sí? Dependiendo del ámbito de problemática en el que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia pastoral me he encontrado con personas que tuvieron una problemática determinada de pareja y que esta problemática se dio a raíz de problemas económicos. Entraron en una crisis económica, se llenaron de deudas
esto los rebasó de tal manera que empezó a generar conflictos internos en la pareja, y todo se debió a que no sabían cómo resolver una deuda, no tenían los elementos. Entonces lo mejor es que vayan con una persona que los asesore en términos financieros, y que incluso les dé un entrenamiento para que puedan resolver su conflicto, ¿no? ¿Qué hacer cuando se han casado y planearon tener hijos y después se descubre que él no puede engendrar? Y a propósito, bueno, no está completa la pregunta, trato de entenderla. Bueno, los conflictos, este tipo de conflictos se dan de manera ya extraordinaria y emergente. O sea, hay personas que saben que su condición previa al matrimonio es de esterilidad, que no tenían la posibilidad de concebir, de procrear, y sin embargo ocultaron ese detalle y se casaron. Yo creo que cada caso es particular. En cada situación de la pareja se dan en una determinada circunstancia, y lo mejor es, si ellos están solicitando la intervención, o si tenemos la oportunidad de intervenir en esa crisis, bueno, hay que primero ver hasta dónde está causando esta noticia o esta situación, que nosotros podemos interpretar como un engaño, hasta dónde está afectando a la pareja. Porque puede ser que la pareja, en este caso, como se está planteando, la mujer esté dispuesta, o sea, como esté abierta al perdón, en el sentido de perdonar el engaño de la pareja, porque la pareja, en este caso el varón, sabía de su infertilidad y aún así se casó ocultando esa condición. Con el paso del tiempo se descubre, pero creo que lo mejor es propiciar el diálogo entre la pareja para saber hasta dónde esto puede trastornar su relación de pareja, su relación como matrimonio, y si esto se puede resolver, se puede superar a través del perdón, a través de la conciliación. Si esto es posible, nosotros podríamos participar en el proceso, procurando que la relación no se rompa, pues debido a este engaño. En las parejas, muchas problemáticas se van a dar debido a engaños que no tienen que ver solamente con la fertilidad. A veces tiene que ver con la infidelidad, tiene que ver con la omisión de ciertos datos respecto a su persona, de su pasado, etcétera, etcétera, y que se descubren en su momento. Nosotros creemos que la infidelidad es algo que se puede superar. No es el ideal de una pareja, pero cuando se da, es posible superarla si hay amor, si hay diálogo y si se está dispuesto al perdón, ¿no? Bueno, ¿cómo hace el consejero para que no quedar como el culpable del problema? Bueno, yo asumo que en las clases previas de consejería se aclaró que un consejero en este sentido precisamente no da consejos. Nosotros acompañamos en los procesos, ayudando a las personas, facilitándole los procesos de diálogo, de comprensión, de valoración de los problemas, pero no damos consejos en el sentido de decirle a las personas lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Porque cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos, en primer lugar, privando a las personas de tomar sus propias decisiones. Las decisiones las estamos tomando nosotros. Y en consecuencia, si el resultado de la decisión es bueno o es malo, bueno, el efecto recae sobre nosotros porque fuimos nosotros quienes tomamos la decisión. Eso es algo que todo consejero debe evitar. Tomar decisiones por los demás o decirle a otros lo que deben hacer. Y en todo caso, nosotros tenemos que hacer que ellos valoren la situación, que vean los pros y los contras, y que al final de cuentas ellos tomen la decisión. Hacerles ver las diferentes opciones que tienen, las diferentes posibilidades que están frente a ellos, cuáles serían las que mayor peso tienen,
y cuáles son las que menor peso tienen, y cuáles son las que se esperaría de ellos como creyentes, ¿verdad? Pero nunca tomar la decisión nosotros. Si nosotros tomamos las decisiones, entonces ya no estamos siendo el agente externo, sino nos estamos haciendo parte del problema. Bueno, se puede intervenir en casos extremos de violencia sin el consentimiento, por lo menos de uno de ellos. En los casos extremos de violencia, es decir, cuando una persona está siendo violentada o está sufriendo un maltrato físico y demás, podemos intervenir de dos maneras. Una es mediante la denuncia, es decir, cuando uno observa que hay una pareja y uno está siendo violento respecto al otro, nosotros tendríamos que hacer una denuncia, si lo sabemos, ¿verdad?, ante autoridades competentes para que las autoridades intervengan y detengan la violencia, porque si no está en peligro la persona que está siendo violentada. Entonces es válido que nosotros hagamos denuncias. Ahora, previo a la denuncia quizá podamos intervenir para conciliar la situación, y aquí solamente podemos intervenir cuando hay consentimiento. Es decir, nosotros tenemos que llegar a la pareja, decirles que estamos observando esta situación y que nos ofrecemos para ayudarles, ¿verdad? Y si ellos consienten en que nosotros les ayudemos, entonces podemos intervenir. De otra manera no podríamos hacerlo, no podemos forzarlos a ellos a recibir una ayuda que no están pidiendo y que no están conscientes que necesitan, ¿no? Muy bien. No sé. Ok. Dice que el caso que se había tratado de la infertilidad, nos aclaran que era una cuestión de que él se había hecho vasectomía. Bueno, hacen la pregunta si nosotros no nos hacemos culpables por no dar un consejo. Ok, más bien nos hacemos culpables cuando nosotros damos la receta. Decíamos, un consejero no tiene un recetario. Es un catalizador que permite que los problemas se resuelvan. Lo que nosotros hacemos es intervenir, hacer una mediación para que la pareja pueda dialogar, pueda encontrar alternativas de solución y al final se decida por una respuesta. Si no hacemos esa intervención pudiéndola hacer, entonces sí quedamos como culpables. Es decir, que si está en nuestras posibilidades intervenir, no en nuestras posibilidades dar el consejo. Nosotros podemos pensar que determinado consejo, determinada acción es lo mejor que pueden hacer, pero si la pareja no lo ve así y toman una decisión diferente, nosotros debemos de respetar esa decisión. Y en ese sentido no quedamos culpables porque nosotros les hicimos ver como una de las alternativas la solución que estamos proponiendo. Ahora, si no intervenimos pudiendo intervenir, es decir, que era nuestra posibilidad, que la pareja nos invitó a apoyarlos, o que nosotros vimos que había una opción para intervenir, pero no nos ofrecimos para hacerlo, entonces pues sí queda una responsabilidad de nosotros, porque de entrada tenemos que entender que un consejero es consejero por vocación. Los consejeros fuimos llamados por Dios precisamente para hacer esta labor y es un servicio que prestamos a nuestros hermanos. Entonces, si nosotros somos negligentes con ese ministerio, si somos negligentes en ese llamado, entonces pues sí somos responsables por lo que pueda ocurrir, porque pudimos hacerlo y no lo hicimos. Recuerdo la palabra que Dios le dio al profeta Ezequiel. Dice que cuando le dijo, si yo te envío a hablarle al pueblo o a tus hermanos acerca de su pecado y tú no les haces ver su pecado, entonces tú eres responsable por lo que suceda, porque tú podías haberlo hecho y no lo hiciste. Pero si yo te envío y tú hablas con ellos y les haces ver su pecado, pero ellos no se arrepienten, entonces ellos son los responsables. ¿Sí? Aquí estaríamos hablando de una labor profética. Nuestra labor cuando denunciamos o evidenciamos prácticas pecaminosas con el fin o el propósito de hacer una corrección.
Si nosotros nos callamos, bueno, somos responsables por nuestro silencio. Pero si hablamos y hacemos ver claramente a las personas la condición en la que se encuentran y lo que pueden hacer o lo que debieran hacer, bueno, entonces ya queda en ellos la responsabilidad, no en nosotros. Muy bien. Sí, esos son los comentarios que se han venido dando. Y bueno, no sé si hay más comentarios, porque el tiempo ya se nos fue. Muy bien, pues les agradezco mucho su atención, espero verlos la próxima semana con la clase que tiene que ver con juventud y adolescencia y cómo podemos nosotros intervenir en estas etapas de la vida, qué podemos aportar, cómo podemos enriquecer también esa experiencia. Muy bien. Sí, me piden si podemos explicar brevemente la tarea. Ok, sí, la tarea que dejamos la semana pasada es, yo les envié dos textos, en realidad es uno solo, que tiene que ver con la pareja y la familia. De cada capítulo, la primera tarea es, se les pide que hagan un bosquejo, es decir, extraer las ideas principales y hacer un esqueleto de esas ideas principales a manera de un bosquejo. Este bosquejo quizá les dé como resultado 10 líneas, 7 líneas, 8 líneas, en las que se están expresando los temas principales y sus subtemas, y los subtemas o los temas que se deriven de estos. Y entonces queda un esqueleto. De cada capítulo tienen que hacer un bosquejo. ¿Sí? Muy bien. Y la segunda parte de la tarea es que de cada capítulo ustedes tienen que hacer un cuestionario de 15 preguntas. No les vamos a enviar nosotros las preguntas para que ustedes hagan las respuestas. Al contrario, ustedes tienen que ponerse en nuestro lugar y hacer las preguntas que haría un maestro a sus alumnos acerca del capítulo. Ustedes hagan 15 preguntas del capítulo, preguntas que le harían a un alumno como para que repase la lección y se quede mejor comprendida. Pero ustedes solamente van a hacer las preguntas y enviarlas. El cuestionario es de 15 preguntas por capítulo. Eso es lo que puedo decirles acerca de la tarea. Y va a ser la misma tarea, en este caso, para el tema que estamos viendo sobre pareja. Y el segundo tema que tiene que ver con juventud y adolescencia. Es más o menos la misma dinámica de tarea. Espero que les quede claro. Si hay alguna otra pregunta respecto a la tarea, bueno, entonces la atendemos, y si no, pues damos por concluida la clase. Muchas gracias.